Imagina un lugar donde el silencio parece contener secretos, donde el aire es pesado y cada sombra parece viva. La isla de las muñecas, un lugar que lleva en cada rincón la sensación de que no estamos solos. Es un misterio histórico que pocos se atreven a explorar, y quienes se aventuran allí siempre regresan con la mirada perdida, como si hubieran visto algo que no deberían haber visto. La curiosidad de la historia nos lleva a este oscuro escenario, pero lo cierto es que son pocos los que realmente pueden afrontar lo desconocido de cerca, sin dejarse llevar por el miedo. Al fin y al cabo, ¿qué hace que esta isla sea tan especial, tan diferente? Desde la primera vez que escuchamos sobre la isla de las muñecas, ha habido una pregunta que queda en el aire. ¿Qué pasa allí cuando cae la noche? Son historias que se mezclan con leyendas, recuerdos que resuenan entre los árboles donde muñecos colgantes parecen vigilar, como guardianes silenciosos de un secreto que nunca se revela del todo. Muchos dicen que el suelo mismo sostiene el peso de las almas que no descansan. Quizás eso es lo que asusta y fascina al mismo tiempo. La idea de que de alguna manera somos testigos de algo mucho más profundo. Cada visitante, al poner un pie en la isla, siente un escalofrío que no puede explicar. Dicen que cuando llega el amanecer, se produce un cambio en el ambiente, algo que desafía toda lógica. Es como si el lugar cobrara vida propia, como si esos muñecos fueran algo más que objetos abandonados. Parecen escuchar, observar e incluso esperar algo, dando a todos los que pasan la inquietante sensación de que están siendo observados. Es en este momento cuando el misterio se intensifica, la curiosidad despierta y el verdadero enigma de la historia comienza a revelarse. Este es solo el comienzo de una historia llena de secretos y sorpresas, donde cada detalle importa y donde lo desconocido acecha, escondido entre las sombras. En Isle of Dolls, cada pregunta plantea una nueva duda, y la fascinación por lo que aún no se sabe se vuelve casi irresistible. Y así, el misterio persiste, atrayendo a todos los que buscan comprender qué es real y qué es ilusión. Pero, ¿estamos realmente preparados para saber qué nos depara este lugar? La historia de Isle of Dolls comienza con un hombre y una visión que lo cambió todo. Don Julián Santana, un guardián que ignoraba que su destino estaba determinado por un enigma de la historia, encontró allí, en medio de la soledad, una misión inesperada. Dicen que fue el grito silencioso del lugar que lo llamó, el alma de una niña perdida en las aguas que rodean la isla. Su presencia se convirtió en una constante en su vida, pero nadie sabe a ciencia cierta si fue él quien la encontró o si fue la propia chica quien lo buscó. Y entonces empezó todo. Era una historia entre lo real y lo imaginario. Don Julián creía que la muchacha lo perseguía, que la isla guardaba el espíritu inquieto de esta joven desconocida. Se difundieron las versiones y la historia de la niña que se ahogó sigue siendo, hasta el día de hoy, envuelta en dudas. ¿Realidad o leyenda? ¿La vio o simplemente sintió su presencia? El guardián creyó que algo estaba fuera de lugar, y esa sensación inició lo que para muchos se convertiría en un misterio de la historia mexicana que nunca sería resuelto. Con el tiempo, empezaron a aparecer muñecos. Era como si hubiera encontrado una manera de apaciguar la angustia de ese espíritu, colgando cada muñeca como ofrenda para la niña. Para don Julián estas figuras no eran juguetes, eran un llamado a la paz, un símbolo de protección. Creía que, con cada muñeca, la niña se sentía un poco más cómoda. Los árboles de la isla empezaron a ganar nuevos habitantes, y el lugar empezó a cambiar de fisonomía, convirtiéndose en un escenario donde lo surrealista y lo cotidiano se confundían. Así, la isla se transformó, poco a poco, en un lugar que lleva la marca de don Julián y el peso de este enigma. Cada muñeco que cuelga allí es un recuerdo, un recordatorio, un símbolo de algo que nunca fue revelado por completo.
¿Pero fue suficiente para calmar lo que había en esa isla? ¿O fue solo el comienzo de una obsesión que llevaría a don Julián a sumergirse en un mundo de misterios y miedos aún mayores? Todo empezó con una única muñeca, un objeto pequeño y sencillo que tenía un gran significado. Don Julián, en uno de sus paseos por la isla, encontró este muñeco perdido en las aguas, como si lo hubiera dejado allí una oscura casualidad. La colgó de un árbol, quizá como acto de homenaje, quizá como gesto de miedo. Y allí, colgado, este muñeco se convirtió en el primer vigilante silencioso de la isla, guardián de un misterio de la historia que muchos nunca entenderían. ¿Quién hubiera pensado que ese simple gesto desencadenaría una serie de hechos inexplicables? Para don Julián, este primer muñeco representó más que un objeto inerte. Era un símbolo de protección, de una petición casi desesperada para que el espíritu de la niña descansara. Creía que esta muñeca podría apaciguar la presencia que sentía, una apelación silenciosa a lo que estaba más allá de su comprensión. Cada día, don Julián miraba la muñeca y veía en ella una extensión de su misión, una forma de decirle al espíritu inquieto que él estaba allí, cuidándola. Y, con el tiempo, esta muñeca pasó a formar parte de su rutina, como si fuera un miembro más de la isla. La imagen de aquella muñeca solitaria, meciéndose al viento, marcó el inicio de una obsesión. Para cualquiera que visitara la isla, era difícil ignorar la mirada enigmática y vacía del muñeco, que parecía observar cada movimiento, cada paso dado en aquel entorno. Poco a poco, esta figura inanimada fue adquiriendo una personalidad oscura, cobrando vida en la imaginación de quienes pasaban por allí. Y, para don Julián, el miedo y la curiosidad por la historia se mezclaron generando un vínculo inexplicable entre él y su primer guardián. Así, la primera muñeca se convirtió en el punto de partida de algo mucho más grande. Ya no estaba sola, pues otros comenzaron a unirse a ella, colgados de don Julián, como quien construye un altar a un enigma. ¿Pero a dónde lo llevaría eso? ¿Hasta qué punto podría un hombre comprometerse con esta misión sin ser consumido por el miedo y la duda? Lo que comenzó como un acto simbólico, pronto se convertiría en una oscura obsesión. Don Julián sintió algo más que el silencio de los árboles y el viento que soplaba entre los muñecos colgados. Dijo haber escuchado voces, susurros que se mezclaban con la brisa, como si la propia isla estuviera tratando de comunicarse. En las noches más oscuras, dijo que sentía una presencia a su lado, algo que no podía ver, pero que ciertamente estaba ahí. Este misterio de la historia tomó forma, y la curiosidad por lo que realmente se vivía en ese lugar transformó su vida en una búsqueda constante de respuestas. Sabía que en la isla había más que muñecas, guardaba antiguos secretos. Con el tiempo, estos susurros y presencias pasaron a formar parte de la rutina de don Julián. Dijo que, mientras caminaba por la isla, sentía el contacto invisible de unas manos frías y, por momentos, incluso veía sombras entre los árboles, como si el espíritu de la niña lo acompañara. Sin embargo, estos encuentros no lo alejaron, sino que lo acercaron aún más a su misión. Don Julián creía que el destino lo había elegido para cuidar de aquellos espíritus, como un guardián solitario en medio de un enigma de la historia que parecía crecer cada día. El impacto emocional de vivir rodeado de estas presencias era innegable. El aislamiento ya era pesado, pero saber que había algo más allí, algo que pocos podían entender, añadió una capa de miedo y fascinación a su vida. Para don Julián, estas entidades no eran enemigas, sino almas necesitadas de paz. Y día tras día, colgaba un muñeco nuevo, esperando que de alguna manera apaciguara a los espíritus y les diera el descanso que buscaban. Vio estos muñecos como mensajeros, un vínculo entre los vivos y los muertos. Así, don Julián continuó con su rutina, con los muñecos y los espíritus como únicos compañeros.
¿Pero realmente encontró la paz que buscaba? ¿O fueron esos susurros, esas presencias invisibles, solo el comienzo de algo mucho más profundo? La isla seguía desvelando sus misterios, y don Julián, sin saberlo, estaba cada vez más inmerso en este enigma que parecía no tener fin. Conforme pasó el tiempo, don Julián comenzó a traer más muñecos a la isla, transformando cada espacio vacío en un lugar de descanso para estas misteriosas figuras. Cada muñeca nueva era como un ladrillo en una pared invisible, una barrera que él creía que protegía la isla de los espíritus inquietos que deambulaban por allí. Buscó en mercados, basura, cualquier lugar donde pudiera encontrar un muñeco que pareciera dispuesto a vigilar la isla a su lado. Este acto, antes sencillo, se convirtió en una auténtica obsesión, un ritual que seguía con devoción. Era su misión, y nada lo apartaba de ese propósito. Las muñecas se convirtieron en algo más que simples objetos colgantes. Eran símbolos de una protección casi mística. Don Julián creía que cada muñeco llevaba consigo una fuerza especial, una presencia protectora contra lo desconocido que acechaba la isla. En su visión, los muñecos formaban un escudo que mantenía las energías perturbadoras alejadas del corazón de la isla. Este era su misterio de la historia, su manera de hacer las paces con lo que no podía ver ni comprender. Tal vez nunca sabría exactamente qué protegía, pero la sensación de seguridad que sentía era suficiente para seguir adelante. A medida que se colgaban más muñecas, la isla empezó a adquirir una apariencia extraña, casi surrealista. A los ojos de un visitante, era como si don Julián hubiera creado un ejército de guardianes, una legión de ojos vacíos que parecían observar cada uno de sus movimientos. El impacto psicológico fue fuerte, tanto para él como para quienes llegaron allí por primera vez. Los muñecos comenzaron a acumularse, alineados en árboles y troncos, como si estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, una mezcla inquietante que despertaba miedo y curiosidad. Así, la isla de las muñecas siguió creciendo, hasta transformarse en un lugar donde la realidad y la imaginación se cruzan. Pero ¿hasta dónde lo llevaría la obsesión de don Julián? ¿Cuántas muñecas harían falta para sentir que la isla por fin estaba en paz? Quizás él mismo no lo sabía, pero el impulso de traer más y más muñecas parecía incontrolable. Y, al parecer, este enigma aún estaba lejos de ser resuelto. Entre los informes más intrigantes sobre Doll Island se encuentran historias de visitantes que juran haber visto a las muñecas moviéndose solas. Para muchos, no es solo un efecto del viento. Afirman que algunas muñecas giran la cabeza, cambian de posición o incluso miran fijamente a los visitantes de manera penetrante. Estos muñecos, de ojos vacíos y cuerpos desgastados, parecen cobrar vida en determinados momentos, sobre todo cuando el silencio de la isla se intensifica. Y así, el misterio de la historia se profundiza, generando miedo y curiosidad en quienes se atreven a presenciar tales fenómenos. Estas historias tienen un profundo impacto psicológico en quienes visitan la isla, creando una atmósfera de tensión que pocos pueden soportar. La sensación de ser observado es constante, e incluso los visitantes más escépticos admiten sentir escalofríos al contemplar estas figuras inanimadas. Las muñecas son vistas como centinelas silenciosas, pero algunos dicen que tienen una especie de vida propia, algo que desafía la lógica. Este inexplicable comportamiento es uno de los grandes enigmas de la isla, y cada nuevo informe parece reforzar la idea de que algo realmente extraño está sucediendo allí. Algunos testigos relatan que los muñecos reaccionan de manera diferente ante cada persona que ingresa a la isla, como si cada uno llevara una energía única. Hay quienes dicen que, al entrar en paz a la isla, los muñecos quedan inertes, pero, para quienes llegan con miedo o incredulidad, parecen más atentos, más vivos.
Esta creencia alimenta aún más la fascinación y el terror que rodean el lugar, y la curiosidad de la historia pasa a ser lo que realmente guarda cada muñeco en su interior. Después de todo, ¿quién puede decir con certeza que son solo objetos? Y así, la isla de las muñecas sigue desafiando la mente de quienes la visitan. La pregunta sigue siendo: ¿tienen estos muñecos algún tipo de conciencia? ¿Podrían estar, de alguna manera, vinculados con los espíritus que deambulan por la isla? Quizás don Julián tuvo esa respuesta, pero nunca compartió ese secreto con nadie. Y mientras tanto, la isla sigue intrigando y asustando, como un enigma que nunca se resuelve del todo. Para don Julián y los habitantes de la región, la función de los muñecos siempre ha sido un interrogante. Algunos creen que son guardianes, protectores de la isla y del propio don Julián, quien dependía de ellos para mantener alejados a los espíritus. Otros, sin embargo, argumentan que no son solo muñecos, son fantasmas en sí mismos, presencias oscuras que se manifiestan en los rostros de cada uno. Este misterio de la historia es lo que hace que el lugar sea tan único, ya que hay algo inquietante en la idea de que estos objetos puedan ser más de lo que parecen. Después de todo, ¿serían defensores o algo a lo que temer? Los habitantes de la región tienen sus propias creencias. Para algunos, las muñecas eran ofrecidas como una especie de ofrenda a la niña ahogada, y esto las convertiría en guardianas del descanso para el alma inquieta que deambulaba por la isla. En sus mentes, estas figuras colgantes estarían ahí para proteger, para mantener la paz de un espíritu que solo busca tranquilidad. Para otros, cada muñeco es una manifestación de algo que no se puede explicar, una presencia que, en lugar de ser pacífica, resulta inquietante y amenazante. La isla, en este sentido, se convierte en una especie de templo de lo desconocido, un lugar donde se encuentran lo sagrado y lo macabro. La interpretación de los muñecos como fantasmas cobró fuerza con el tiempo. Las personas que visitan la isla dicen sentir un peso en el aire, como si cada muñeco llevara una carga emocional intensa, casi viva. Son miradas vacías que no dejan a nadie solo, y algunos dicen que estos ojos siguen cada paso que se da entre los árboles. En este punto, la curiosidad de la historia se convierte en preocupación. ¿Podría la isla de las muñecas ser el hogar de algo más allá del mundo físico? Quizás un portal, una conexión entre lo visible y lo invisible. Y así, el enigma persiste. ¿Guardianes o fantasmas? ¿Protección o amenaza? Todo aquel que pone un pie en la isla se lleva una impresión diferente, una sensación única sobre lo que representan estos muñecos. Pero en el fondo, nadie sabe a ciencia cierta qué son realmente, y esta duda es la que mantiene vivo el misterio. La isla, después de todo, es un lugar donde las preguntas nunca tienen respuestas definitivas, y cada visita parece solo ampliar lo desconocido. Quienes tienen el coraje de visitar Doll Island pronto descubren que el lugar transmite una energía difícil de describir. Muchos turistas dicen que cuando cae la noche, la atmósfera de la isla cambia por completo, como si algo cobrara vida en la oscuridad. Hay reportes de voces susurradas entre los árboles, pasos que nadie ve y hasta sombras fugaces que parecen observar desde la distancia. Para algunos, es solo imaginación. Para otros, es un encuentro con un misterio de la historia que desafía cualquier explicación racional. Y, al final, cada visitante se lleva consigo un recuerdo que no siempre es fácil de olvidar. Quienes se atreven a pasar la noche en la isla, desafiando el frío y el silencio, viven experiencias aún más intensas. Informan que los muñecos parecen cobrar vida, observando cada uno de sus movimientos, como si estuvieran evaluando la presencia de extraños en su territorio. Algunos afirman que los muñecos emiten susurros, pequeños sonidos que rompen el silencio y provocan un miedo que solo quienes estuvieron allí pueden describir. Estos informes refuerzan la idea de que la isla
tiene una energía única, una curiosidad histórica que no se puede ignorar. Quien pasa nunca sale igual. Cada historia que se cuenta sobre la isla solo aumenta la fascinación por el lugar. Algunas personas creen que las experiencias sobrenaturales son una forma de que los espíritus se comuniquen, intentando llegar al mundo de los vivos. Otros, sin embargo, ven todo esto como una advertencia, una señal para no quedarse allí por mucho tiempo. Entre el miedo y la curiosidad, los visitantes se enfrentan a lo desconocido con el corazón acelerado, preguntándose qué se esconde realmente en las sombras de la isla. Y así, Isle of Dolls sigue atrayendo a quienes buscan respuestas a lo inexplicable. Es un lugar donde lo sobrenatural parece estar en plena exhibición, y cada visitante se convierte en parte de esta enigmática historia, agregando su propia historia al legado de la isla. Pero, ¿qué sucede realmente allí? ¿Son las muñecas solo objetos o guardan secretos que van más allá de la comprensión humana? Con cada nuevo visitante, la isla se vuelve aún más misteriosa. La vida de don Julián Santana, aislado en la isla de las muñecas, estuvo rodeada de un silencio que pocos podían soportar. Allí, apartado del mundo y rodeado de figuras inanimadas, pasaba sus días en compañía de su propia misión y de los espíritus que creía proteger. Cada mañana era un nuevo viaje entre árboles y muñecos, un camino que recorría con respeto y cierta reverencia. En este entorno peculiar, convirtió el aislamiento en propósito, abrazando el enigma de la historia que parecía aguardarlo en cada rincón de la isla. La soledad se convirtió en su constante compañera. Sin embargo, vivir entre el misterio y lo desconocido trajo consigo profundos desafíos psicológicos. Don Julián enfrentó temores que muchos no se atreverían a afrontar: el sentimiento de presencias invisibles, el eco de sus propios pasos y el peso de una misión que creía haber sido elegido para cumplir. Con el paso del tiempo, su mente y su corazón fueron moldeados por esta vida solitaria. Para él, cada muñeco colgado era un acto de protección y, al mismo tiempo, un recordatorio de que su aislamiento tenía un significado mayor. Era un guardián, incluso si el mundo no conocía ni entendía su tarea. En su vida diaria, don Julián creó una rutina casi sagrada, en la que el acto de colgar muñecos se mezclaba con una especie de ritual personal. Cultivó plantas, cuidó la isla y con el tiempo empezó a darse cuenta de que este lugar era mucho más que un refugio. Era como si la isla y él compartieran una conexión profunda, una asociación en un misterio de la historia que nadie más podía resolver. Incluso en la soledad, encontró allí algo que le llenaba el alma, algo que pocas personas entenderían, pero que él sentía intensamente. Este vínculo que don Julián desarrolló con la isla fue, para él, un legado que quería dejar al mundo. Se convirtió en parte de la isla, y la isla, a su vez, se convirtió en una extensión de su propia esencia. Pero, después de todo, ¿este aislamiento lo liberó o lo aprisionó aún más en el misterio que tanto lo fascinaba? Esta pregunta, tal vez, solo él podía responder, mientras el mundo seguía tratando de entender qué motivó a un hombre a vivir rodeado de muñecos, en uno de los lugares más oscuros y enigmáticos de México. La muerte de don Julián Santana fue, para muchos, la culminación de un misterio ya envuelto en sombras. Dicen que fue encontrado sin vida en las mismas aguas, donde, según la leyenda, se ahogó la niña. Este detalle convirtió su partida en un auténtico enigma histórico, haciendo creer a la población local que la isla no le dejaría marcharse en paz. Para quienes lo conocieron, esta muerte pareció casi poética, como si él y la isla estuvieran inseparablemente unidos. La isla, después de todo, fue el último capítulo de su vida. Después de su muerte, comenzaron a surgir teorías. Algunos dicen que don Julián fue llamado por los espíritus de la isla, que su destino quedó marcado desde el día que encontró el primer muñeco. Otros,
Más escépticos ven todo como una trágica coincidencia, un final natural para alguien que pasó tanto tiempo aislado e inmerso en este ambiente oscuro. Pero es innegable que su muerte despertó aún más curiosidad sobre el misterio de la isla, alimentando historias y especulaciones que nunca encontrarían una respuesta concreta. Este hecho no solo fortaleció la leyenda de la Isla de los Muñecos, sino que también consagró a Don Julián como una figura mítica. Para los lugareños, llegó a ser visto como una especie de mártir, alguien que, al dedicar su vida a lo desconocido, acabó encontrando su fin de la forma más inquietante posible. Su muerte fue un punto de inflexión, transformando lo que alguna vez fue un misterio personal en un legado que atrae a personas curiosas y estudiosos de lo sobrenatural. Don Julián se ha convertido en una leyenda, y su nombre está ahora tan entrelazado con la isla como los propios muñecos. Así, la Isla de las Muñecas se convirtió, para muchos, en un lugar donde la muerte y la vida se encuentran de forma inquietante. El espíritu de Don Julián parece aún habitar el lugar, como si él mismo fuera una presencia silenciosa, más entre los árboles y los muñecos. Y mientras la isla sigue atrayendo visitantes, el misterio que rodea la muerte de su guardián sigue sin respuesta. Un secreto guardado por las aguas y las sombras que tanto veneraba. La muerte de Don Julián supuso un cambio en la forma en que la población local veía la Isla de las Muñecas. Para muchos, él era el guardián que mantenía el equilibrio del lugar, el hombre que entendía los secretos de la isla como nadie más podía hacerlo. Con su partida, las leyendas y los miedos no hicieron más que crecer, transformando el lugar en algo aún más embrujado a los ojos de los residentes. La sensación de que era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos comenzó a rondar las mentes de quienes vivían en los alrededores, intensificando el misterio de la historia que rodea a la isla. Después de su muerte, muchos comenzaron a evitar la isla, temerosos de enfrentarse a lo que Don Julián había mantenido bajo control durante tanto tiempo. Las historias sobre maldiciones y apariciones ganaron fuerza, y aquellos que alguna vez vieron la isla como un lugar curioso, ahora la trataron con respeto e incluso miedo. Es común escuchar informes de personas que se niegan a poner un pie en la isla, creyendo que está habitada por algo más que muñecas. La curiosidad de la historia, que antes atraía a los más valientes, ahora era vista con sospecha y miedo. La isla se ha convertido en un santuario de superstición, donde cada detalle guarda un significado oculto. La idea de que el espíritu de Don Julián aún ronda el lugar, protegiendo a sus guardianes y velando por los secretos que dejó atrás, es compartida por muchos. Algunos dicen que escucharon susurros a lo lejos, como si el antiguo guardián todavía estuviera allí, vigilando a quien se acercara. Para los residentes, la presencia invisible de Don Julián es un recordatorio constante de que la isla no es solo un lugar turístico, sino un lugar marcado por lo sobrenatural y enigmas que van más allá del entendimiento humano. Y así, Doll Island se convierte cada vez más en una presencia viva en la memoria y la imaginación de quienes viven allí. Su fama se extiende, pero el respeto y el miedo de los vecinos la mantienen envuelta en un velo de misterio, como si hubiera algo que solo quienes viven cerca pueden entender. Pero ¿qué sucede realmente allí? ¿La muerte de Don Julián selló de una vez por todas el destino de aquel lugar? Preguntas que quedan sin respuesta y que solo alimentan la curiosidad sobre lo que esconde la isla. La Isla de las Muñecas despierta un miedo peculiar, casi inexplicable, en todo aquel que se cruza con ella. Quien se acerca siente que el aire allí es diferente, denso, como si el lugar tuviera vida propia. Este miedo colectivo que envuelve a la isla va más allá de los muñecos colgantes o las leyendas que rodean a Don Julián. Tiene su raíz en la sensación de que, al pisar allí, algo invisible comienza a observarnos, y esta percepción de ser observado
compartida por tanta gente, refuerza el misterio de la historia, transformando la isla en un lugar que nadie podrá olvidar. Hay relatos de visitantes que afirman haber escuchado a los muñecos pidiendo ayuda, voces frágiles y lejanas que resuenan entre los árboles. Este tipo de reportajes genera una duda constante. ¿Fueron ecos de los espíritus que don Julián intentó apaciguar o simplemente resultado de la imaginación, alimentada por el ambiente aterrador del lugar? El miedo se apodera de todo aquel que pasa por la isla, y este sentimiento acaba siendo un vínculo común entre todos los que la visitan. La curiosidad de la historia se transforma entonces en un nerviosismo inquietante, una mezcla de fascinación y aversión. El impacto psicológico de la isla es algo que ni siquiera los más escépticos pueden ignorar. Los muñecos colgantes, con sus rostros desgastados y sus ojos vacíos, intensifican esta atmósfera pesada. Cualquiera que se atreva a visitar el lugar de noche, especialmente en las primeras horas de la mañana, dice que la sensación es indescriptible. Una mezcla de pavor y curiosidad, como si algo estuviera acechando, listo para revelarse. La isla se convierte para muchos en un territorio prohibido, un lugar donde el miedo es la guía y el coraje parece insuficiente para soportar el peso de lo desconocido. Así, Isle of Dolls sigue siendo un punto de encuentro entre la realidad y lo inexplicable, una pieza viva del enigma que desafía nuestra comprensión. ¿Qué hace que este miedo colectivo sea tan real? ¿Por qué todos sienten la misma opresión, la misma presencia? Con cada visita surgen nuevas preguntas y el misterio se profundiza, como si la isla estuviera esperando el momento adecuado para revelar sus secretos más oscuros. Con el paso de los años, Doll Island pasó de ser solo una leyenda local a convertirse en un misterio histórico conocido en todo el mundo. Programas de televisión, documentales e incluso producciones cinematográficas han comenzado a explorar este enigma, presentando al público mundial lo que alguna vez fue un oscuro secreto guardado entre los árboles. La curiosidad por la isla no hizo más que aumentar, y las imágenes de muñecos colgados, alineados entre ramas retorcidas, se convirtieron en un icono de lo sobrenatural y lo inexplicable. La fama transformó la isla en una atracción única, que atrajo a gente valiente de todas partes. Esta visibilidad trajo a la isla cazadores de misterios, estudiosos de lo paranormal y gente curiosa que busca sentir de primera mano lo que tantas historias describen. La isla se ha convertido en un punto de encuentro para quienes quieren vivir una experiencia sobrenatural, pero pocos salen de allí como llegaron. Algunos visitantes afirman sentir una conexión profunda, como si la propia isla les estuviera transmitiendo algo. Otros se van con una sensación de alivio, felices de dejar atrás la atmósfera tensa y atormentada. La historia de este lugar atrae y repele al mismo tiempo, como si el miedo y la fascinación fueran dos caras de un mismo secreto. La influencia de los medios de comunicación no hizo más que aumentar el misterio, y las cámaras grabaron imágenes que dejaron al mundo perplejo. El público vio estos programas con los ojos muy abiertos y sintió los mismos escalofríos que reportan los visitantes. Cada nueva producción traía un detalle diferente, una leyenda no contada o una historia inédita, que mantenía a la isla destacada en las discusiones sobre lo sobrenatural. Era como si con cada nueva grabación el enigma se volviera más complejo, y la isla, un pedazo vivo de una historia que se reescribe en cada visita. Y así, la fama de Isla de Muñecas sigue creciendo, convirtiéndose en un misterio universal, una curiosidad de la historia que traspasa fronteras y generaciones. Pero ¿qué esconde realmente? ¿Qué hay detrás de toda esta atención y estos informes inquietantes? Cada vez que se enciende una nueva cámara, surgen nuevas preguntas y la isla permanece intocable en su silencio, esperando pacientemente a que alguien descubra su verdadero secreto.
Con el aumento de la fama de Isla das Bonecas, también llegaron los rituales y supersticiones que rodean este peculiar lugar. Los visitantes y residentes comenzaron a crear sus propias formas de interactuar con el misterio de la isla, creyendo que estos gestos podrían proteger o apaciguar a los espíritus que viven allí. Muchos creen que, al entrar a la isla, es necesario traer una ofrenda, normalmente un muñeco, para mostrar respeto por lo que está más allá de nuestro entendimiento. Este gesto, aunque simple, conlleva un profundo simbolismo, transformando la experiencia en algo casi sagrado. Algunos visitantes realizan pequeños rituales al llegar, colocando muñecos en lugares específicos o recitando oraciones silenciosas. Creen que estos rituales pueden calmar las energías de la isla, como si las nuevas muñecas trajeran un alivio momentáneo a los espíritus inquietos. Hay quienes siguen supersticiones transmitidas de generación en generación. No debes mirar directamente a los ojos de las muñecas durante mucho tiempo, ni hablar en voz alta sobre lo que ves o sientes. Para muchos, estas pequeñas precauciones son la única manera de salir de la isla sin llevar consigo energías perturbadoras. Estos rituales y supersticiones no son solo una respuesta al miedo, también representan un intento de conectarse con el misterio de la historia que rodea a la isla. Cada gesto, cada muñeco que queda, es una forma de establecer un vínculo, de intentar comprender lo desconocido. Para algunos, es una experiencia espiritual, una forma de respeto por las fuerzas invisibles que habitan el lugar. Para otros, es un acto de autodefensa, una forma de evitar que algo los siga cuando abandonan la isla. De cualquier manera, estos rituales crearon un código de conducta no oficial, transmitido de visitante a visitante. Así, la isla se transforma con cada nueva ofrenda, con cada ritual realizado. Se convierte en un lugar donde lo desconocido y lo sagrado se encuentran, donde el miedo es superado por el intento de comprensión. Pero, ¿realmente funcionan estos rituales? ¿O son simplemente una forma de aliviar el miedo de quienes los practican? La verdad permanece oculta, como tantos otros aspectos de este enigma que es Doll Island. Doll Island se ha convertido en un punto de atracción no solo para curiosos y turistas, sino también para investigadores paranormales y médiums que buscan respuestas en lo sobrenatural. Estos profesionales llegan equipados con equipos, cámaras y sensores, preparados para captar cualquier señal de actividad inusual. Muchos afirman haber grabado voces, movimientos inexplicables e incluso imágenes de sombras misteriosas que parecen moverse entre los muñecos. Cada nueva investigación añade un capítulo más al misterio de la historia de la isla, reforzando la idea de que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Médiums y sensitivos, al caminar por la isla, relatan una presencia intensa, una energía que parece flotar sobre cada muñeco y cada árbol. Algunos dicen sentir la tristeza de una niña perdida. Otros describen una ira contenida, como si el lugar mismo albergara viejos rencores. Estas impresiones se convierten en historias apasionantes y a menudo aterradoras, que se comparten con el público, aumentando la fama del lugar. Para estos psíquicos, la isla no es solo un lugar embrujado, es una ventana a lo desconocido, un enigma de la historia que desafía la explicación lógica. Las investigaciones ya han registrado fenómenos que intrigan incluso a los investigadores más experimentados. En algunas grabaciones, voces susurrantes parecen responder preguntas, mientras que otras muestran movimientos casi imperceptibles en los muñecos, como si algo intentara comunicarse. Estos registros dejan al público intrigado y asustado, y alimentan la curiosidad sobre la historia que guarda la isla. Para los videntes, cada visita es una oportunidad para conectar con lo invisible, para intentar descifrar qué se esconde detrás de esta misteriosa fuerza que parece regir el lugar. Así, Isle of Dolls continúa desafiando la ciencia y la espiritualidad, atrayendo a quienes buscan respuestas a lo inexplicable.
Con cada nueva investigación, el misterio se hace más profundo, dejando abierta la pregunta: ¿comprenderemos algún día lo que realmente sucede allí? Quizás, como tantos otros enigmas, este sea un misterio destinado a permanecer sin respuesta. La teoría de que Doll Island atrae espíritus incorpóreos es algo que muchos psíquicos y espiritistas consideran una posibilidad real. Se cree que los lugares llenos de dolor y tragedia, como aquel donde supuestamente se ahogó la niña, son portales que atraen a almas inquietas, especialmente aquellas que buscan descanso o respuestas. Para quienes creen, la isla se ha convertido en un punto de cruce entre el mundo de los vivos y el más allá, un enigma de la historia que guarda una conexión espiritual más profunda. Con cada muñeco, otra alma podía encontrar una forma de expresión, un tenue vínculo entre lo visible y lo invisible. En comparación con otros lugares encantados de todo el mundo, Doll Island tiene algo único, una atmósfera que difiere de otras áreas reconociblemente espirituales. También se identifican como puntos de fuerte energía lugares como el Castillo de Edimburgo o el Gettysburg Field, donde se registran actividades paranormales. Sin embargo, la isla tiene el detalle oscuro de los muñecos, lo que la convierte en un portal peculiar, cargado de una energía tan enigmática como inquietante. Es como si el lugar mismo invitara a estas almas a manifestarse a través de estos objetos inanimados. Los residentes locales también informan haber visto apariciones de sombras alrededor del canal de Xochimilco, como si algo en la isla se extendiera al entorno circundante. Dicen que estas apariciones se intensifican en las noches más tranquilas, como si almas desencarnadas buscaran comunicarse con el mundo de los vivos. La presencia constante de estas sombras inquieta y asusta a quienes allí viven, pero también fortalece la creencia de que la isla es mucho más de lo que parece. La curiosidad por la historia atrae a los visitantes, pero lo que encuentran es una mezcla de fascinación y asombro, una realidad donde lo espiritual y lo físico se entrelazan. Y así, la teoría de los espíritus incorpóreos se convierte en una explicación de lo inexplicable, una posible forma de entender lo que sucede en Doll Island. ¿Pero estas almas realmente habitan en las muñecas? ¿O es todo solo una manifestación del miedo humano a lo desconocido? Esta pregunta continúa rondando el lugar, mientras nuevos visitantes intentan comprender la naturaleza de este profundo misterio. Con el avance de la tecnología, Isla das Bonecas se ha convertido en escenario de registros inexplicables captados por las cámaras y teléfonos móviles de los visitantes curiosos. Estos registros van desde sombras fugaces entre los árboles hasta luces y movimientos extraños de los muñecos, que parecen moverse por sí solos, sin explicación lógica. Muchos turistas, al revisar las imágenes de sus cámaras, encuentran algo que no notaron en ese momento. Una sombra en el fondo, un reflejo que no debería estar ahí, o un muñeco que parece estar mirando directamente al cielo. Lente. Estos registros no hacen más que aumentar el misterio de la historia, mostrando que, incluso con evidencia visual, la isla desafía toda lógica. Estas imágenes y videos se comparten ampliamente en las redes sociales, atrayendo la atención de entusiastas de lo paranormal y gente curiosa de todo el mundo. Los comentarios varían entre los escépticos que intentan explicar los sucesos como reflejos y los defensores de lo sobrenatural, que ven en estos registros una prueba de que la isla encierra algo más. En algunos vídeos se pueden escuchar susurros o incluso ligeras risas de fondo, sonidos que no estaban presentes cuando fueron grabados. La curiosidad de la historia se intensifica con cada nueva imagen que emerge, transformando la isla en un enigma visual que nadie puede descifrar por completo. Los eventos grabados por las cámaras no son solo una forma de entretenimiento. Para muchos, son una llamada de atención. Algunos visitantes dicen haber sentido que la temperatura
bajaba repentinamente en ciertas partes de la isla, mientras que otros describen la sensación de ser tocados por manos invisibles. Estos informes acompañan a las imágenes como evidencia adicional de que allí realmente ocurre algo que no se puede registrar solo con la vista, sino que se siente profundamente. La isla se transforma así en un misterio tridimensional, donde lo inexplicable se puede ver, oír y sentir. Y con cada nuevo disco, Doll Island se vuelve más famosa y más misteriosa, atrayendo a aquellos que quieren presenciar estos fenómenos de cerca. ¿Pero alguna vez entenderemos lo que realmente está sucediendo allí? ¿O quedaremos eternamente atrapados entre imágenes y sonidos, sin descifrar jamás el verdadero secreto de la isla? Este es el gran enigma que sigue fascinando a todo aquel que intenta aventurarse allí. Entre todas las historias que rodean la isla de las muñecas, la leyenda de la niña ahogada es quizás la más fuerte, una narrativa que impregna el lugar y da vida a su misterio. Dicen que fue el espíritu de esta niña, supuestamente muerta en las aguas que rodean la isla, el que llamó a don Julián para cumplir su misión de guardián. Esta historia, llena de tristeza y misticismo, se convirtió en una leyenda viva que atrae tanto a creyentes como a escépticos, todos buscando entender quién era esta joven alma y si realmente reposa entre las muñecas. Con cada nueva visita, el enigma de la historia se profundiza, como si la niña solo se revelara poco a poco. Las versiones de la leyenda se han multiplicado a lo largo de los años, y lo que alguna vez fue una historia simple, ganó capas y detalles adicionales. Algunos afirman que don Julián vio a la niña en sueños, mientras que otros dicen que la vio vagando por las aguas, silenciosa y sola, siempre presente. También hay quienes sostienen que la niña fue, en realidad, un presagio, una manifestación de la propia isla. Este crecimiento de la leyenda hace que el misterio de la historia tome dimensiones aún más complejas, como si con cada versión la isla se volviera más enigmática e inquietante. Esta leyenda se ha vuelto tan poderosa que muchos creen que el espíritu de la niña aún habita la isla, interactuando con quienes llegan a investigar. Hay informes de visitantes que sienten una presencia joven y ligera, como una brisa sutil que parece jugar con las muñecas. Otros afirman ver el reflejo de un niño en el agua, algo que desaparece en segundos, pero que deja una profunda huella emocional. La curiosidad de la historia de la niña ahogada es algo a lo que pocos pueden resistirse, y cada visitante lleva consigo un pedacito de este misterio que nunca desaparece. Y así, la leyenda de la niña ahogada sigue creciendo, adquiriendo nuevos contornos y cautivando la imaginación de quienes pasan por la isla. ¿Pero realmente esa alma descansa allí? ¿O es solo una historia nacida del miedo y la fascinación? La isla guarda la respuesta, pero permanece en silencio, como esperando el momento adecuado para revelar el secreto que la hace única. Para muchos, las muñecas de la isla representan algo más que juguetes olvidados. Se los ve como objetos encantados, cargados de una energía que desafía la comprensión. La idea de que un objeto puede absorber el dolor, el miedo e incluso el alma de una persona no es nueva, pero adquiere especial fuerza en Isle of Dolls. Es como si cada muñeco colgado allí hubiera adquirido una presencia propia, una esencia que lo convierte en algo más que un objeto inanimado. Este misterio de la historia transforma a los muñecos en símbolos de algo más grande, una presencia invisible que habita en cada uno de ellos. El concepto de objetos embrujados encuentra ecos en otras historias alrededor del mundo, como en el caso de la famosa muñeca Annabelle, que, según se informa, es capaz de interactuar con su entorno. Estos objetos nos hacen preguntarnos hasta dónde llega nuestra comprensión de lo sobrenatural. Las muñecas de la isla parecen reaccionar al entorno, al miedo e incluso a la curiosidad de los visitantes. Hay quienes dicen que, al mirarlos durante mucho tiempo,
es posible sentir una energía pesada, como si algo se acercara, un enigma de la historia que nunca se revela del todo. Para los más sensibles, las muñecas son casi como mediadores entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cada uno lleva una carga emocional que pocos pueden soportar sin sentir escalofríos. Para muchos, el simple hecho de tocar un muñeco o mirarlo a los ojos es suficiente para darse cuenta de que no son solo muñecos. Parecen estar esperando, listos para despertar, como si tuvieran un secreto atrapado en su interior. Este sentimiento, compartido por tantos, hace de la isla un punto de interés para todos los que creen en el poder de los objetos encantados. Así, Doll Island se convierte en un museo de presencias invisibles, una colección de objetos que quizás llevan más de lo que parecen. Pero, ¿qué encierran realmente estas muñecas? ¿Están realmente vinculados a espíritus o almas inquietas? ¿O son solo producto de la imaginación de quienes pasan por allí? Estas preguntas siguen sin respuesta, y cada visitante añade su propia historia, reforzando el misterio que da vida a la isla. La isla de las muñecas se ha arraigado en el imaginario popular mexicano, convirtiéndose en algo más que un simple lugar embrujado. Ahora es parte de las leyendas que impregnan la cultura del país. Para muchos, se conecta directamente con el simbolismo del Día de los Muertos, una celebración donde los vivos se reúnen para honrar y recordar a los muertos. La isla, con sus muñecos colgantes y su atmósfera lúgubre, refleja esta profunda relación que tienen los mexicanos con el más allá. En este contexto, la curiosidad de la historia de la isla se convierte en un espejo de la cultura misma, donde la muerte es vista con reverencia y donde el misterio es bienvenido, no rechazado. Las leyendas sobre la isla y su guardián, Don Julián, son contadas una y otra vez por quienes viven en los alrededores, adquiriendo nuevos detalles y matices con cada generación. Como otros mitos, esta historia toma forma y crece, uniéndose a relatos antiguos sobre almas que no pueden encontrar descanso y sobre lugares donde el tiempo parece desmoronarse. Esta influencia es tan fuerte que la isla se ha convertido en una especie de ícono cultural, un punto donde lo sobrenatural y la realidad se encuentran, creando un enigma de la historia que trasciende la ubicación física y cobra vida en la tradición oral. Para el pueblo mexicano, la presencia de la isla es un recordatorio constante de la delgada línea que separa lo visible de lo invisible. Representa el respeto por quienes han partido y por lo que no se puede explicar. Al igual que las leyendas de La Llorona y las brujas de Catemaco, la isla es parte de un repertorio de historias que reflejan la profunda conexión de México con lo místico. Cada muñeca colgada allí se convierte en un homenaje no solo a la niña ahogada, sino a todas las almas que aún deambulan por el mundo buscando un lugar donde descansar. Y así, la isla de las muñecas continúa entrelazándose con las leyendas de México, reforzando la creencia en una realidad que va más allá de lo que podemos ver. ¿Pero algún día la isla revelará todos sus secretos? ¿O seguirá siendo un símbolo eterno, un misterio que permanece entre lo conocido y lo desconocido, invitando a cada visitante a descubrir por sí mismo lo que realmente existe detrás de cada muñeca? La isla de las muñecas ha superado su condición de misterio local para convertirse en un símbolo que conlleva profundos significados para México y el mundo. Para el pueblo mexicano es un recordatorio de la relación entre la vida y la muerte, entre lo real y lo sobrenatural. En una cultura que abraza lo desconocido y celebra la memoria de los muertos, la isla representa esta visión mística de la vida, donde lo inexplicable se acepta como parte natural de la existencia. El misterio del cuento, personificado por los muñecos, es una forma de honrar el alma y los secretos que cada ser humano lleva consigo, incluso después de partir. Para el mundo, la isla simboliza la fascinación humana por lo macabro y lo enigmático,
Lugares como este, donde lo sobrenatural parece palpable, tienen el poder de sacarnos de nuestra zona de confort y hacernos cuestionar nuestras creencias y miedos. La curiosidad por la historia que rodea a la isla es algo que trasciende culturas y despierta un atractivo casi universal. La idea de que algo puede existir más allá de lo que vemos, ya sea un espíritu o una energía, cautiva tanto al creyente como al escéptico. Después de todo, ¿quién no siente la necesidad de explorar lo desconocido, de intentar comprender lo que hay más allá de las apariencias? La isla también desafía la forma en que abordamos el miedo y el misterio. Para muchos visitantes, representa una oportunidad para enfrentar sus propios miedos y abrirse a la posibilidad de que lo inexplicable no necesariamente necesite explicación. En este sentido, Doll Island no es solo un lugar embrujado, sino un símbolo de nuestra eterna búsqueda de respuestas y nuestra capacidad de vivir en armonía con lo que no podemos comprender del todo. Es una lección de humildad ante los misterios del mundo. Por lo tanto, Doll Island sigue siendo un ícono, una presencia que resuena en quienes la visitan y quienes escuchan sus historias. Pero, ¿estamos realmente dispuestos a aceptar todo lo que simboliza? Quizás, al final, la isla nos demuestre que el verdadero misterio está en nuestra propia manera de ver el mundo y en los secretos que llevamos dentro, tan profundos como el enigma que representa. La isla de las muñecas permanece, silenciosa y enigmática, esperando a cada nuevo visitante que se atreva a explorar sus secretos. A pesar de todos los informes, investigaciones y teorías, sigue siendo un misterio que se niega a resolverse por completo. Cualquiera que visita la isla se marcha con preguntas que resuenan en su mente, como si cada muñeco susurrara secretos imposibles de descifrar. Y quizás esa sea la verdadera esencia de este lugar. No ofrecer respuestas, sino hacernos cuestionar lo que sabemos sobre el mundo y el más allá. Así, el enigma de la historia de la isla permanece, provocando y atrayendo a los más curiosos. El futuro de la isla es tan incierto como su pasado. Continuará atrayendo a quienes buscan comprender lo sobrenatural, y cada nueva generación de visitantes traerá consigo nuevas interpretaciones y nuevas perspectivas sobre este antiguo misterio. ¿Pero alguien podrá alguna vez entender realmente lo que sucede allí? ¿O la isla se volverá aún más enigmática con el paso de los años, convirtiéndose en un símbolo eterno de todo lo que el ser humano no puede controlar? La curiosidad por la historia crece, pero las respuestas permanecen ocultas, como si la isla fuera guardiana de los secretos de lo desconocido. Quizás el mayor misterio de la isla sea precisamente su poder para conectarnos con algo más profundo dentro de nosotros mismos. El miedo, la curiosidad y la fascinación que sentimos al afrontarlo revelan nuestra necesidad de comprender lo inexplicable. Y, al final, la isla se convierte en un reflejo de nuestros propios enigmas internos, de nuestros miedos y preguntas que no encuentran respuestas fáciles. Así, cada visitante se lleva consigo una parte de este misterio, y la isla sigue existiendo como un recordatorio de que no todo se puede resolver. Y así, Isle of Dolls sigue siendo un misterio eterno, un lugar donde lo sobrenatural y lo real se mezclan, donde las preguntas son infinitas y las respuestas escasas. ¿Quién sabe? Tal vez algún día alguien pueda descifrar todo lo que representa, pero hasta entonces la isla espera en silencio, como si fuera un ente vivo, un enigma que nunca dejará de intrigar y fascinar. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar
El futuro.